Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy les quiero compartir algo muy personal, la verdadera razón por la cual dejé este canal durante un tiempo. Es una historia difícil, pero también siento que es necesaria contarla porque marcó mi vida y es lo que me trajo hasta donde estoy ahora. También quiero contar esto porque creo que puede inspirar a otras mamás o personas que a lo mejor estén pasando por un momento difícil. Bueno, comencemos. Hace 2 años, en el año 2023, yo me encontraba estudiando un curso online de asistente de aula, con la intención de tener un mejor futuro para mi hijo. Durante ese tiempo, mi familia me ayudó cuidándolo mientras yo terminaba el curso. Viví 2 meses en casa de mi bisabuelita allá en Lago Ranco. Además de eso, trabajaba cantando en las calles y viajaba entre Lago Ranco y Osorno. Esto fue durante los tiempos de invierno, pero aún así me iba bien. Con lo que ganaba cantando cubría mis gastos, enviaba dinero para mis padres y además me alcanzaba para ahorrar. Todo esto lo hacía pensando en Bruno, mi hijo, y nuestro futuro. Cuando terminé el curso, viajé a Santiago para celebrar el cumpleaños número 2 de mi hijo. Organicé todo con mucho cariño, invité amigos, familiares y hasta el papá del Bruno estuvo presente. Al día siguiente del cumpleaños, surgieron algunas tensiones familiares. Hubo un malentendido por una salida que tuve con mis amigos y eso generó un conflicto. Y yo que llevaba 3 días en la casa de mis padres después de haber llegado de un viaje de 2 meses, sentí que no se había valorado todo lo que yo había hecho en ese tiempo, más bien solo lo que les incomodaba. Fue un conflicto muy fuerte, la verdad. Me sentí sola, incomprendida, señalada. Nadie me preguntó cómo estaba y con el dolor de mi corazón me fui de la casa esa noche. Me acuerdo que busqué refugio en un familiar que me apoyó en esos momentos, pero lamentablemente no tenía espacio para el Bruno. Y yo, como estaba sentida con mi familia, lo que hice fue dejar a mi hijo con su papá. Internamente yo estaba muy mal, así que por eso acudí a la ayuda de su papá y le dije que por favor cuidara de Bruno un par de días mientras yo encontraba un lugar donde quedarme. Pero finalmente él no se pudo hacer cargo de su hijo y lo que hizo fue ir a dejarlo a la casa de mi familia. Cosa que por cierto le pedí que no hiciera. Todo eso generó un conflicto que terminó en una constancia en comisaría. Cuando yo me enteré de esto fue realmente muy doloroso porque primero no estaba presente y porque se me acusó de abandono, cosa que jamás fue mi intención. Y además se me acusó de tener problemas con las drogas. Quiero ser muy clara y honesta con ustedes. Yo sí consumo marihuana de manera ocasional, pero jamás ha sido un problema ni ha afectado mi rol como madre. Nunca descuidé a mi hijo ni dejé de cumplir con mis responsabilidades, así que fue un golpe muy injusto. Dado a todas estas acusaciones falsas que se hicieron de mí, perdí automáticamente la custodia de mi hijo. Escuché también que mi familia me había puesto una orden de alejamiento para que yo no ingresara a la casa, cosa que más adelante me enteré que eso era una mentira, que nunca fue así. Sin embargo, tampoco querían que yo volviera a la casa. Recuerdo que cuando salí de la casa de mi familia, ese día que hubo el conflicto, yo lo primero que eché a mi mochila fue mi parlante, mi micrófono, porque yo sabía que esa era la forma en la que yo podía generar dinero. De hecho, después del cumpleaños yo me quedé sin ahorros, sin nada, porque me había gastado toda la plata en eso. Entonces tuve que empezar de cero. Lo que hice durante ese tiempo fue viajar a diferentes ciudades para dar a conocer mi talento y gran parte de lo que ganaba cantando lo iba ahorrando para nuestro futuro. Yo solía compartir historias de mis viajes en mis redes sociales y recibí muchos juicios. Me preguntaban por qué no estaba con mi hijo, que con quién lo dejaba, y algunos incluso me llamaron irresponsable y aprovechada. Y aunque me dolieron algunos comentarios porque venían de parte de familiares, yo decidí no dar explicaciones a medio mundo y seguir adelante. Porque lo más importante para mí era construir un futuro con mi hijo, porque yo sabía que tarde o temprano iba a recuperar su custodia e íbamos a vivir juntos. Y a pesar de no tener a mi hijo conmigo, nunca lo abandoné. Lo veía, lo llamaba, buscaba formas de estar cerca de él y también intenté recomponer mi relación familiar para poder estar presente en su vida. Y al mismo tiempo ahorraba para poder independizarme y darle un hogar propio. La verdad es que esto me tomó varios meses porque al yo no tener trabajo con contrato era muy difícil encontrar a alguien que me arrendara una casa porque no tenía cómo mostrar boletas de honorarios, demostrar que tenía un salario. De hecho, nada, porque yo trabajo de forma informal, ustedes ya lo saben, trabajo cantando en la calle. Entonces yo decía,
¿quién carajo me va a arrendar a mí? Y si se preguntan por qué no busqué un trabajo o algo así en ese tiempo que no estuve con mi hijo, la verdadera razón es que yo sentía que no era necesario. Para empezar, en un trabajo laboral estaría tal vez 8 horas de mi tiempo trabajando por un salario mínimo, sin poder ver a mi hijo, recibiendo órdenes, siendo a lo mejor maltratada por jefes que creen que porque te pagan te pueden tratar como se les repegue la gana, mientras que cantando, si bien no iba por un salario seguro, por lo menos en 1 hora me hacía lo que les pagan a la mayoría de los trabajadores en 8. Además de eso, tenía todas las demás horas libres para poder hacer lo que yo quiera. ¿Y qué hacía en ese tiempo libre? Estar con mis seres queridos, con mi hijo, seguir mejorando en lo que hacía. Y no solo eso, conocía otras ciudades, conectaba con la gente, hacía contactos, hacía algo que me apasionaba, que es cantar. Una vez que encuentras tu pasión en la vida, algo que te llena, algo que harías incluso si no te pagaran, créeme que entenderías de lo que te estoy hablando. Finalmente, con mucho esfuerzo, logré arrendar una casita aquí en Osorno. Yo antes de venir acá vivía en Santiago, a 12 horas de distancia. La gran mayoría de mi familia se encuentra en Lago Ranco, que queda como a 2 horas de distancia, y mis padres, como tal, las personas con las que crecí, ellos todavía siguen viviendo en Santiago. Y si se preguntan cómo lo conseguí, la respuesta es que como yo antes viajaba de entre Lago Ranco a Osorno, cuando viví con mi bisabuelita, cantando en Osorno me hice muchos contactos. Y uno de esos contactos arrendaba precisamente habitaciones y una casa. Y justo cuando esta persona me escribió, dio la casualidad de que la persona que le arrendaba la casita se había ido, así que la casa ya estaba disponible. Así que me comentó de la noticia y dado que él ya me conocía de cantar en las calles, me dio la confianza de yo arrendarle esa casa. Y así fue como decidí irme a vivir a Osorno. Un mes después de haberme mudado, recuperé la custodia de mi hijo. Y lo que hice en ese mes que estuve sola fue ir a verle un jardín infantil a mi hijo para poder contar con una red de apoyo una vez que yo me lo trajera a vivir conmigo. Lo fui a inscribir al consultorio y también me dediqué a conocer un poquito más la ciudad. No lo suficiente, de hecho todavía me falta por conocer, pero por lo menos en el sector donde vivía ya me podía movilizar tranquila. Bueno, llegamos hace como 15 minutos y tengo todas estas cosas que desempacar todavía. Esa maleta. Yo creo que para él igual es raro llegar a una casa tan chiquitita porque estaba acostumbrado a la casa de mis papás que igual era más grande y esta solamente tiene una habitación que es esta, tiene el baño y la cocina y ya. Y patio no tenemos porque de por sí está como muy ocupado con muchas cosas. Pero puede que pronto tengamos un espacio como para estar afuera y todo, pero de todas maneras acá tenemos plazas, tenemos parques, tenemos lugares para salir, así que pretendo ordenar un poco, darle su leche y de ahí llevarlo a dar un paseo para que se vaya adaptando a la ciudad. Quiero mi lechita. ¿Quieres tu lechita? Sí. Ya. Creo que lo más difícil de todo esto fue que mi hijo se adaptara a vivir conmigo porque hasta hace un tiempo vivía con mi familia en una casa mucho más grande, con mayores comodidades, para luego ir a vivir a una casita muy pequeña, con muchas menos comodidades, y la única persona que él veía todos los días era a mí. Entonces fue un proceso muy difícil en el que me sentía sola, porque no tenía a mis padres cerca, no tenía a mi familia cerca, no tenía a nadie que yo conociera como de toda la vida, pero por lo menos ya lo tenía a él conmigo. A veces había noches en las que lloraba porque sentía que ya no podía más, porque la maternidad es muy difícil, sobre todo cuando no tienes redes de apoyo. Entonces, muchas veces tenía que llorar, pero seguía adelante. Seguí. Ese se volvió mi propósito más grande en la vida. Ser una mujer mucho más preparada para ser la mamá de mi hijo. Así que con mucho esfuerzo, dedicación y amor, sobre todo amor, fue que finalmente mi hijo se terminó adaptando a estar conmigo. Estuvimos viviendo en esa casa durante 8 meses. Considero que es bastante tiempo y realmente no sé cómo lo logré, porque para nunca haber tenido la experiencia de arrendar una casa, que por cierto me hicieron contrato de inmediato porque yo le conté a este señor que, bueno, de la situación en la que venía, cierto, de tribunales y todo eso, entonces yo quería tener algo seguro, sentirme segura en la casa,
Pero sí, la verdad es que me quejaba bastante porque era muy pequeña, porque no podía invitar gente, porque no tenía mucha privacidad. Pero por lo menos la casa me la dieron amoblada, o sea, yo no tuve necesidad de comprarme cama, cocina, refri, absolutamente nada. Simplemente pagar el arriendo, las cuentas y obviamente mis gastos personales. Así que fueron 8 meses con altos y bajos, pero finalmente lo logré. Y hace 3 meses volví a mudarme de casa. Ya les conté en mi último video, de hecho les mostré un poquito como de mi rutina, de lo que hacía en mi día a día. Por cierto, se vienen más videos como esos y obviamente con mi hijo para que lo vean, está enorme, ya tiene 4 años, tiene ya. Lo más loco es que él también se quejaba de la casa que era pequeña y que a veces se aburría de estar ahí por el espacio y bueno, un montón de cosas. Pero cuando nos mudamos de casa, el Brunito lloró. O sea, él realmente sufrió ese cambio porque a pesar de todo, él se había acostumbrado a estar en esa casita, ya era como nuestro hogar. Les voy a dejar el video de cuando nos fuimos de la casa para que ustedes sean testigos de ese momento. Ya, si los dos vamos a extrañar la casita, hijo, pero vamos a estar bien. Vamos a estar juntos, eso es lo que importa. ¿Ya? Porque después vamos a venir a limpiar aquí, tenemos que limpiar la casa, ¿ya? Para que quede limpio, vamos a mojar así toda cochinada. Ay. Yo. Y bueno, gente, así fue como nos mudamos de la casa. Brunito me apañó en todo el proceso de cambiar las cosas de lugar, a pesar de tener solo 3 años en ese entonces. También en esos momentos conté con la ayuda de mi amiga Ceci. De hecho, ella fue la que me dio el dato de la casa. Ella es una amiga que hice aquí en Osorno, una amiga muy especial, a la cual quiero muchísimo y me alegro mucho de haberla conocido, de tenerla en mi vida y contar con su apoyo. Espero que todos en algún momento tengan una amiga como la que yo tengo. Creo que de ese tipo de personas uno se tiene que apoyar en la vida. Personas que te quieren ver bien, que están ahí para ti, que te escuchan. Yo cuando vivía en Santiago con mi familia, de verdad que no me sentía así. No me sentía feliz, no me sentía escuchada, no me sentía apoyada. Y aunque fue muy difícil venirse a una ciudad en la que me encontraba prácticamente sola, no me arrepiento por nada del mundo porque este cambio en mi vida me ha hecho ser como soy ahora. He aprendido un montón de cosas, he desarrollado más habilidades, tanto en maternidad, como mujer, como dueña de casa, y claro que estoy contenta por eso. Llevamos 3 meses viviendo en esta casita, gracias a Dios no tuve que cambiarme de sector, de hecho el arriendo fue aquí mismo donde yo vivía, literalmente aquí mismo, estoy como a 2 casas de distancia de donde vivía antes, con la diferencia de que esta no es una casa pequeña, o sea, tampoco es tan grande, pero por lo menos tengo patio, tengo entrada independiente, ya es una casa. Y también tuve la suerte y la bendición de que hubieron personas que me regalaron cosas para mi casa, ya sea loza, electrodomésticos, muebles, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque yo tampoco esperé a que me regalaran todo, o sea, yo también tenía mis ahorros, me compré mi refrigerador, eso fue como lo primero que compré al venirme acá y estaba muy emocionada. Creo que grabé un video igual, les voy a dejar el video. Oigan, ya tengo refri. Ahora tengo que colocarlo. Y estoy sola, pero yo sé que puedo hacerlo. Me dijeron que no lo enchufara al tiro porque creo que contienen un líquido dentro y tengo que dejar que se quede estable por unas horas. Así que lo voy a dejar así nomás. Obviamente desenchufado, pero instalado. Este refri lo tengo aquí gracias a mis ahorros, a mi trabajo, mi constancia, así que estoy muy contenta. Ya quiero verlo, de hecho me lo imaginé un poquito más grande, pero creo que está bien. A la verga, me corté el dedo. Bueno, no fue tan grave, fue solo eso. La misión ahora es colocarlo aquí. Así se ve, ya instalado. ¡Ay, qué emoción! Bueno, aún tengo que sacar estas cositas de acá. Y por acá tiene más cajones.
Estoy contenta. Estoy muy contenta, mi hijo se va a poner muy feliz. Le dije que hoy día cuando llegase del jardín íbamos a tener refri. Así que espero que se ponga feliz cuando lo vea. No puedo enchufarlo todavía, pero cuando llegue de cantar, ahí sí lo voy a enchufar. Claro que estaba contenta y emocionada porque era un gran logro en mi vida. Brunito también quedó muy contento. Y bueno, en esta casa la verdad es que hemos estado mucho más tranquilos, mucho más cómodos, ya no andamos chocando como antes. Brunito suele estar corriendo, jugando con sus autitos. En mi casa apenas escucho ruido, o sea, es todo muy, muy tranquilo acá. Y eso era lo que yo necesitaba en mi vida, gente. Un poco de tranquilidad. Esa fue mi historia, esa fue la razón por la que yo me independicé, por la que me vine a vivir a esta ciudad. Fue muy difícil grabar este video, de verdad que lo intenté muchísimas veces porque no quería decir cosas de las que luego me arrepintiera. No quería grabar este video con la intención de señalar personas, juzgar personas, porque respecto a eso, la situación con mi familia ya está mucho mejor. O sea, ya no estamos peleados, ya no estamos así modo guerra, separación, no. De hecho, ya está todo bien. Con mi familia tenemos contacto, ellos me apoyan, siempre están ahí para mí. Es cierto que fue difícil haber vivido todo esto, pero también aprendí muchas cosas. Para ya ir terminando con este video, quiero dejarles un último mensaje. Sé que muchas madres sienten que siempre las juzgan por estar o por no estar con sus hijos. Yo lo viví y aún así seguí adelante para construir un mejor futuro para Bruno y para mí. Y sé que tú también puedes. Hoy me siento lista para volver a mi canal con toda mi energía y mi verdad. Gracias por acompañarme en este nuevo comienzo y si esta historia inspiró, aunque sea a una persona, valió totalmente la pena grabar este video. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Te voy a dejar mis redes sociales por si me quieres seguir, hablar, comentar, lo que sea. Van a estar aquí en la descripción. Te invito a suscribirte para más contenido como este y nos vemos en el próximo video.